¿Qué tienen que ver una suicida, un esquizofrénico y un orgasmo con un proceso de descubrimiento espiritual? Soy Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. En esta ocasión, como en esta semana estamos celebrando el Día de los Inocentes, día del que, como seguramente ustedes sabrán, es un día en el que se hace una cierta inversión carnavalesca a un orden establecido, quería hacer un video un poquito diferente, escapar de nuestros existencialismos y sufrimientos permanentes de estas meditaciones y entrar en un ejercicio un poco más cómico, un poco más liviano, en donde se pudiesen explorar otros tipos de literaturas. Aquí es importante contar una historia. Hace unas semanas en mi cuenta de Twitter, que se llama también El Rincón Ruso, hice una pequeña encuesta o una pregunta a mis seguidores preguntándoles cuál era la peor novela que ellos o ellas habían leído en sus vidas. Recibí un sinnúmero de respuestas bastante interesantes y promisorias y entre todas ellas decidí centrarme en la siguiente novela. Verónica decide morir de Paulo Coelho. Una novela que, si mal no recuerdo, fue publicada en el año 98 o 99, en 1998-1999. Pablo Coelho no necesita presentación, creo que para todos aquellos que nos movemos en el universo de la literatura, pues es ampliamente conocido, un autor bestseller, un autor que ha escrito muchas novelas que han vendido millones de ejemplares, quizás su obra más famosa, junto con esta sobre la que hablaré el día de hoy, es El Alquimista, un autor que ha sido recibido y celebrado como una especie de guía o de gurú espiritual en muchos contextos y que realmente pues ha tenido un gigantesco impacto en la sociedad, más en la sociedad lectora, en muchas sociedades lectoras, más allá de nuestro criterio de su calidad o no literaria. Era evidente pues que algunos de mis seguidores, a quienes agradezco profundamente esta recomendación, lo consideraban más que un poco flojo, y debo decir que me intrigó, nunca había leído nada de Pablo Coelho, así que me decidí a lanzarme a esta aventura, a leer esta novela. Y haremos, como siempre, pues digamos, un ejercicio de lectura. Voy a leer un pasaje bastante icónico de esta novela, un pasaje erótico, lo advierto, de una vez, un pasaje abiertamente sexual. Que sin embargo es muy importante, es un pasaje pivote central en el desarrollo de la historia que me parecía importante analizar. Es un pasaje que, para entenderlo, digamos, antes de que me lance a su lectura, se ambienta en un sanatorio y tiene como protagonistas a dos personajes. Uno se llama Edward, un paciente esquizofrénico, y la otra persona es Verónica, la protagonista principal de la novela, que, como lo dice el título, ha decidido morir. La novela comienza con ella, con su deseo de suicidarse, ¿sí? Ellos son nuestros dos protagonistas principales. Quiero que eso quede claro, pues para poder entender un poco mejor el contexto. Entonces, bueno, lancémonos a esta lectura. Quiero hacer un ejercicio después, por supuesto, un ejercicio como siempre analítico, crítico del pasaje. Tal vez nos causen algunas risas, no voy a negar que no, a mí algunas cosas me causaron bastante gracia, pero quiero también hacer un genuino ejercicio crítico para tratar de entender por qué este tipo de obras y este tipo de pasajes pues también tienen tan gran impacto e importancia para muchísimos millones y millones de lectores, ¿sí? No quiero que este sea solamente un ejercicio de elitismo literario, de burlarnos de un pasaje que podemos considerar potencialmente malo, sino al contrario preguntarnos también, bueno, cuáles son las razones por las cuales tiene tanto impacto y reconocimiento. Entonces, bueno, sin más preámbulos, lancémonos entonces a la lectura y ya después continuaremos con el análisis. Edward era el hombre ideal, sensible, educado. Había destruido un mundo carente de interés para recrearlo de nuevo en su cabeza, esta vez con nuevos colores, personajes e historias. Y este mundo nuevo incluía una mujer, un piano y una luna que continuaba creciendo. Tú eres el único hombre sobre la faz de la tierra por el cual me podría apasionar, Edward. Simplemente porque, cuando yo muera, tú no sentirás mi ausencia. No sé lo que un esquizofrénico siente, pero ciertamente no creo que llegue a añorar la presencia de nadie. Y yo tampoco sentiré tu ausencia, Edward, porque estaré muerta, lejos de aquí. Y como no tengo miedo de perderte, no me importa lo que puedas pensar o no de mí, y hoy toqué para ti como una mujer enamorada. Fue magnífico, fue el mejor momento de mi vida.
Verónica se sacó el jersey y se acercó a Edward. Si tenía que hacer algo, era preferible hacerlo entonces. Él retrocedió. La pregunta en sus ojos era otra. ¿Cuándo volvería al piano? ¿Cuándo tocaría una nueva pieza para llenar su alma con los mismos colores, sufrimientos, dolores y alegrías de aquellos otros compositores locos que habían atravesado tantas generaciones con sus obras? Una mujer que está allá afuera me dijo, mastúrbate, conoce a dónde quieres llegar. ¿Podré ir más lejos de lo que siempre fui? Verónica se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Estaba muerta. ¿De qué servía estar alimentando los miedos y prejuicios que siempre limitaron su vida? Se quitó la blusa, el pantalón, el sostén, las bragas y se quedó desnuda delante de él. Edward rió. Ella no sabía de qué, pero se dio cuenta de que había reído. Delicadamente cogió su mano y la colocó sobre su sexo. La mano se quedó allí, inmóvil. Verónica desistió de la idea y la retiró. Su sangre empezó a circular más rápidamente, y el frío que sintiera al desnudarse fue desapareciendo. Los dos estaban de pie, frente a frente. Ella desnuda, él totalmente vestido. Verónica descendió la mano hacia su sexo y comenzó a masturbarse. Ya lo había practicado antes, sola o con alguna pareja, pero nunca en una situación como esta, en la que el hombre no mostraba el menor interés por lo que estaba aconteciendo. Y eso era excitante, muy excitante. De pie, con las piernas abiertas, Verónica se tocaba su sexo, sus senos, sus cabellos, entregándose como nunca se entregara, no tanto porque quisiera ver a aquel chico salir de su mundo distante, sino porque nunca había experimentado tal sensación. Quería morir de gozo, de placer, pensando y realizando todo lo que siempre le había sido prohibido. Imploró al hombre que la palpara, que la sometiera, que la usase para todo lo que le viniera en gana. De rodillas, ante aquel hombre de pie, ella se sintió poseída y palpada, y usó palabras fuertes para describir lo que quería que él le hiciera. Se acordó del ataque cardíaco que había tenido aquella mañana, pero ya no le concedía la menor importancia. Iba a morir gozando, estallando. Se imaginó reina y esclava, dominadora y dominada. En su fantasía hacía el amor con blancos, negros, amarillos, homosexuales y mendigos. Era de todos, y todos podían hacer todo. Tuvo 1, 2, 3 orgasmos seguidos. Imaginó todo lo que nunca había imaginado antes y se entregó a lo más obsceno y a lo más puro. Finalmente no consiguió contenerse más y gritó mucho, de placer, del dolor de los orgasmos seguidos, de los muchos hombres y mujeres que habían entrado y salido de su cuerpo usando las puertas de su mente. Se acostó en el suelo y se dejó estar allí, bañada en sudor, con el alma inundada de paz. Se había escondido a sí misma sus deseos ocultos, sin nunca saber bien por qué, y no necesitaba una respuesta. Le bastaba haber hecho lo que había hecho, entregarse. Poco a poco el universo fue volviendo a su lugar, y Verónica se levantó. Edward se había mantenido inmóvil todo el tiempo, pero algo en él parecía haber cambiado. Sus ojos demostraban ternura, una ternura muy próxima a este mundo. Fue tan bueno que consigo ver amor en todo, hasta en los ojos de un esquizofrénico. Bueno, creo que habrán notado un poco mis risas durante la lectura del pasaje. Espero me perdonen, pero también comprendan las razones que las motivaron. Pues nada, creo que es importante señalar una vez más que esto se desarrolla en un contexto de un sanatorio, que se establece una dinámica muy particular, por decirlo menos, entre estos dos personajes, entre la protagonista suicida y el paciente esquizofrénico. Em, y pues nada, la dinámica que vamos a explorar aquí, digamos. Quiero que hagamos como un ejercicio de análisis también para entender un poco cómo se presenta un pasaje que en mi opinión tiene una connotación alegórica, y por supuesto también abiertamente erótica. Entonces, empecemos. Em, bueno, lo primero que creo que tenemos que notar es cómo se nos está describiendo al personaje de Edward, ¿no? Un hombre ideal, sensible, educado, que se ha alejado de un mundo carente de interés para recrearlo de nuevo en su cabeza con nuevos colores, personajes e historias, ¿sí? En un principio se nos podría decir que este es un poeta o que este es un artista, ¿no? Y realmente este es el giro que va a tener la novela posteriormente. El personaje de Edward, Verónica, la protagonista, lo considera constantemente un esquizofrénico, considera que es genuinamente un paciente con esquizofrenia, pero con el paso, con el desarrollo de los acontecimientos, descubrimos que en realidad no es así, que es un hijo de diplomáticos que
siempre había anhelado ser pintor y que por circunstancias de la vida y el rechazo de sus padres había terminado siendo recluido de una manera injusta en un sanatorio. Entonces, allí también es de notar, por extensión, que este es un sanatorio bastante peculiar. Es un sanatorio que se encuentra en la capital de Eslovenia, en un contexto inmediatamente posterior a las guerras que destrozaron a los Balcanes en ese entonces. Si ustedes me preguntan por qué se ambienta en Eslovenia esto, yo podría argumentar que hay dos razones, digamos. Una, o bueno, varias razones. La primera, que nos la entrega el mismo escritor en un capítulo previo a la novela, es que Coelho tenía una amiga eslovena y esa amiga le contó una historia que fue la inspiración de este texto. Sumado a esto está el hecho de que el mismo Coelho nos cuenta, porque él mismo es protagonista en un capítulo de la obra, él mismo aparece como personaje en la obra, además vendiendo CD-ROMs, adaptaciones en CDs de sus libros del alquimista, cosa que me parece muy graciosa, ¿no? Porque no se presenta tanto como un escritor, sino como una persona que vende adaptaciones de videojuegos de sus novelas. En fin, es gracioso, pero el punto es que, bueno, él... en todo caso, pues nos dice que en su juventud él también estuvo recluido en un hospital psiquiátrico y que siempre había sido como un secreto de familia y que él se había prometido a sí mismo nunca contar que él había estado en un hospital psiquiátrico hasta que sus padres murieran. Y claro, nosotros como lectores pensaríamos, bueno, ahora murieron y por eso él está ambientando una historia en un psiquiátrico, pero él mismo en el texto dice que su padre aún está con vida, pero que como la historia no es de él, sino es la de Verónica, es una historia ficcional, entonces su papá no se va a molestar porque le esté contando ese secreto de familia. Lo cual es muy extraño porque él mismo dice que no quisiera que ese secreto se supiera, pero lo está escribiendo en el libro que quiere que se sepa. O sea, es como en el libro mismo está diciendo que es un secreto de familia que no debe ser contado y lo cuenta. No sé, es muy extraño. Realmente es un pasaje muy extraño, pero bueno, podríamos decir que hay otra justificación también para ello. Em, yo creo que hay también otros elementos que podríamos leer también allí, ¿no? Como el hecho de que pues, esta es una sociedad en flujo, en cambio, una sociedad que ha sufrido de unas guerras civiles importantes, y yo creo que eso hace parte también del juego alegórico de Coelho, ¿sí? Pero de eso hablaremos un poquito después. En todo caso, pues bueno, entonces estamos ubicados en este lugar y en este lugar se encuentra Edward, ¿sí? Que, insisto, se nos lo presenta como una especie de príncipe encantador, que solo tiene estas pequeñas circunstancias y es que es esquizofrénico. Y allí es donde vamos a empezar a ver un problema o algo, un tema que yo encuentro problemático también en este pasaje, que es el de la romantización de los problemas mentales, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos en un momento. Otro elemento que también me parece interesante destacar acá es como esta descripción ambiental, poética del espacio. Dice, este mundo nuevo incluía una mujer, un piano y una luna que continuaba creciendo. Son imágenes clásicas, diríamos incluso un poco trilladas tal vez, con las que se presenta a veces universos poéticos, pero debo ser sincero, como lector encontré que hay algunos pasajes bien logrados en ambientación. Creo que Coelho a veces tiene un don para ubicarnos en determinados espacios poéticos que resultan atractivos, utilizando símbolos muy específicos que se sienten interesantes dentro de la lectura. Lo malo es que en vez de dejar dichos símbolos en un campo, al menos desde mi interpretación, por supuesto, yo hablo totalmente desde mi propio juicio, opinión, lo malo para mí es que en vez de dejar estos símbolos flotar y contar sus propias historias, expresar sus propios simbolismos por su cuenta, es decir, en vez de confiar en nosotros como lectores, se escriben y se explicitan de una forma muy directa, ¿sí? Se contrasta estos pasajes evocativos con otros en donde hay un ejercicio moral o, digamos, filosófico demasiado evidente, demasiado claro, demasiado remachado, ¿sí? Yo siento que ese es el problema principal que tengo con su escritura realmente. Con esa forma a veces tan abrupta y directa de decir las cosas en donde no queda un espacio para una interpretación. Em, y bueno, entonces contrastémoslo, precisamente siguiendo esto que estoy diciendo, veamos la siguiente sección de este pasaje que ustedes están viendo, y es que de inmediato, después de que se ha creado esta vocación, que insisto, puede ser un poquito trillada, un poquito convencional, pero que de todas formas pues sí responde a estos espacios poéticos, la mujer, Verónica, se lanza y dice, tú eres el único hombre sobre la faz de la tierra por el cual me podría apasionar, Edward.
Yo como lector de la novela debo decir que no hay una gran justificación para que se enamoren, no la hay ninguna. Es algo extraño, ella sencillamente ha tocado piano porque ella es otra artista frustrada, esta es una novela llena de artistas frustrados por diversas circunstancias, que sencillamente pues le ha tocado el piano a este hombre, que ella está convencida que tiene pues un problema mental, que es esquizofrénico. Él la escucha y eso es todo. Sí, no hay una razón genuina, tal vez solo en el hecho de que él pues escuche su música, es por eso que ella se enamora. En realidad no es muy claro, insisto, me parece un poco abrupto, salido de la nada, pero creo, e insisto, digamos, sí, para hacer un ejercicio crítico, que esto también proviene del deseo de Coelho de hacer una pieza alegórica, más que abiertamente psicológica, ¿sí? Sus intentos de profundización psicológica son risibles, por decirlo menos, no tienen peso, no, los personajes parecen más marionetas de un concepto filosófico abstracto que el autor desea expresar y no tienen una clara diferenciación. Sí, de hecho yo sentía que muchas veces tanto los protagonistas como los antagonistas presentaban argumentos válidos que en última se conjugaban en un solo gran argumento que es el que presenta el autor. Entonces, insisto, no sería justo sojuzgar esta novela a una lectura de un análisis psicológico cuando eso no es lo que se está buscando claramente, ¿no? Porque si lo hacemos solo desde una perspectiva psicológica, nada tiene el menor sentido, ni los espacios tienen el menor sentido. Retomando la idea del sanatorio, este sanatorio de este relato es un sanatorio que se mueve en un universo paralelo, tiene unos pésimos niveles de seguridad, una planta médica infame que parece atrapada en utilizar tratamientos psiquiátricos propio de la década del 50. Hay una subtrama con el uso de electroshocks que es muy absurda. En fin, hay un montón de cosas que la hacen totalmente absurda la posibilidad de que este espacio exista en la realidad. Pero bueno, digamos, creo que, insisto, eso también es parte de este ejercicio alegórico del autor. Yo creo que lo que más nos puede sacar realmente la lectura, o que a mí más que me sacaba muchas sonrisas, es justamente lo poco plausible que resultaba tanto el espacio como los personajes, ¿no? Ya los desarrollos filosóficos, pues ahí ya los estaremos explorando un poquito en lo que nos resta de esta charla. Bueno, em, entonces, retomando lo que estaba mencionando, ella se enamora sin una razón demasiado clara, y sin embargo nos dice, simplemente yo me podría apasionar contigo porque tú no vas a sentir mi ausencia. Y dice, no sé lo que un esquizofrénico siente, pero ciertamente no creo que llegue a añorar la presencia de nadie. Pues dice, tú no me vas a extrañar. Y yo tampoco voy a sentir tu ausencia porque voy a estar muerta, ¿sí? Es decir, en ese momento Verónica se encuentra en un momento de crisis, ¿sí? Un momento en donde ella anhela la destrucción, anhela la desaparición, anhela perderse en medio de la nada, porque su vida, y eso se nos lo ha explicado con mucha claridad, tal vez con excesiva claridad, demasiadas veces se ha explicitado, Verónica es una mujer que ansía morir porque tiene por un lado un terror patológico a la muerte, ¿sí? A la idea del envejecimiento, y segundo, un horror o un odio a la propia mediocridad de su vida. ¿Sí? A una vida que no la llena de satisfacciones, una vida en la que ella siente que no está viviendo lo que ella debería vivir, sino una serie de exigencias sociales que ella no comparte, ¿sí? Y pues realmente creo que es más que evidente para todos nosotros, el centro de la novela va a ser el proceso de redescubrimiento personal de Verónica, ¿no? En donde ella va a encontrar como su propia senda. Pero bueno, eso lo vemos también un poco. Entonces digamos que en este momento ella cree que la ausencia pues es lo que también le atrae de este personaje. Ella se siente atraída por él en este momento a través de la ausencia. Pero en últimas vamos a ver que eso no es tan así, ¿no? También es parte de una búsqueda de sentidos comunes, ¿sí? Pero bueno, en este momento ella cree que esta es la circunstancia. Y se enamoran. Insisto, no tiene ninguna lógica que estos personajes se enamoren. Es totalmente absurdo. Bueno. Em, entonces, seguimos aquí avanzando. Y entonces, si nosotros vemos ahora, Verónica ahora procede a desnudarse, ¿no? Y aquí, si vemos este pasaje que les estoy presentando, entonces vemos que ella se desnuda completamente ante él, mientras que el joven Edward se mantiene totalmente estático, ¿sí? No reacciona. A lo largo de todo este pasaje, él no va a actuar de ninguna forma, es una figura totalmente pasiva, ¿sí? Y ya volveremos a hablar también de esta discusión, pero concentrémonos primero en la figura de Verónica desnudándose. ¿Por qué se desnuda Verónica? Es algo que resulta un poco
tal vez no totalmente inesperado, pero sí ciertamente un poco hilarante por el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Como que ella, enfrente de este personaje, pues decide desvestirse y mostrar su libertad. Si lo pensamos desde una perspectiva alegórica, es muy importante y muy revelador, ¿no? Verónica, la mujer que ha negado su propia identidad, que ha estado atrapada por convenciones sociales, decide de pronto entregarse de nuevo a su corporeidad y a su propio sentir. Sí, creo que la idea es muy clara, digamos, en el pasaje. Una idea con la que hasta potencialmente podemos estar de acuerdo, que es valiosa, pero la ejecución resulta extraña, graciosa y en bastantes circunstancias problemática, por decirlo menos también. Y ya explicaré por qué me parece que esta es la situación aquí. Entonces ella se desnuda y miren que es muy explícita la descripción de la corporeidad, ¿no? Dice como una mujer, una personaje adicional que se llama Mari, le ha dicho que ella tiene que entregarse a su propio placer físico, ¿sí? Y es por eso que habla de esa mujer que está allá afuera, que le dice, mastúrbate, conoce a dónde quieres llegar. Eh, Creo que, insisto, el concepto en abstracto es interesante, pero la presentación temática dentro del texto es demasiado obvia, demasiado burda, incluso inesperada. No hay una preparación previa para ello que tenga una suficiente fuerza, ¿sí? De allí que por eso puede resultar a veces tan salida de tono realmente lo que está aquí pasando. Pero bueno, se puede entender en potencia por qué ella está tomando esta determinación, ¿no? Decide, bueno, yo me voy a desnudar. Por otro lado, digamos, ahora sí analicemos la figura de Edward, ¿sí? ¿Qué pasa con Edward? Insisto, él es una persona que se nos dice que está entregada a... No le interesa en apariencia a Verónica, sino la música que ella produce, porque como mencionaba, pues Verónica quiso ser pianista, quería hacer sus cosas, y ella pues entonces se entrega a un ejercicio musical, ¿sí? Se entrega al ejercicio de la música constantemente en el sanatorio. Entonces, aquí se nos dice que él por su parte dice cuándo tocaría una nueva pieza, para llenar su alma con los mismos colores, sufrimientos, dolores y alegrías de aquellos compositores locos que han atravesado tantas generaciones con sus obras. Aquí hay algo también potencialmente bello. Debo decir que en algunas de las reflexiones sobre el poder de la música y su conexión con una búsqueda de lo trascendente son interesantes dentro de la novela, pero su ejecución, insisto, resulta a veces un poco tosca, torpe, no tan pulida en su desarrollo temático, en fin, no me parece que funcione plenamente. Y hay otro tema que quiero explorar también que me parece clave, y es que, como mencionaba hace un momento, Edward es una figura mayoritariamente pasiva, una figura que no acepta en ningún momento las insinuaciones eróticas de Verónica, y sin embargo ella continúa lanzándose y no solamente desnudándose ante él, sino en una ocasión, como vemos aquí, casi insistiéndole que él la toque y después ella está a punto también de tocarlo, ¿sí? La insinuación obviamente es muy problemática si estamos pensando que es una persona que tiene un problema de esquizofrenia, un problema mental, que ella pues decida lanzarse directamente pues, a este acto, ¿no? Es algo que fácilmente podría leerse desde otro ángulo como abuso. Yo entiendo el interés alegórico del autor de querer presentar la liberación de Verónica, erótica de Verónica, pero el contraste poético o visual que aquí se produce es demasiado fuerte. Es el de una persona pasiva que está siendo abusada por una persona que está exigiendo una satisfacción sexual. Uf, muy problemático. Y además es que hay que añadir, digamos, el autor creo que es consciente de esto y hace una voltereta final y es que el personaje pues no, en realidad no tiene problemas mentales, sino que ha estado allí metido allí por razones familiares, como mencionaba, pero eso no es suficiente para cambiar pues la perturbadora sensación de desigualdad de poder que se presenta a lo largo de esta obra, ¿sí? Que en este caso está ejerciendo Verónica y en otros casos otras figuras también de poder, sobre todo masculinas, ejercen sobre Verónica. De eso también hablaré un poco más en un instante, ¿sí? Em, entonces, digamos como, y miren que se explicita aquí el hecho de que lo que le excita a ella es que está ante un hombre que no muestra el menor interés por lo que está aconteciendo. Es decir, su libertad sexual radica es en una satisfacción egoísta e individualista de su propio cuerpo, sin la posibilidad de una participación de un individuo que es un testigo em, forzado a estos sucesos que aquí se presentan. También, insisto, hay un tema complejo. Em,
creo que, digamos, entonces se nos habla como pues de todo este proceso de liberación. Aquí vale la pena mencionar pues un tema que ya insinuaba y es el de la romantización de la locura. Eh, en esta novela se nos presenta, insisto, como no pretende ser para nada realista, se nos habla de un sanatorio en donde muchos de los pacientes pues en realidad no tienen problemas mentales, sino que están allí por propia voluntad, porque quieren escapar al orden de la sociedad y solo a través de una apariencia de locura pueden conseguirlo. La novela nos propone finalmente que nosotros abracemos una locura vital que nos lleve, que no sea ya en donde no sea ya necesario un abandono de la sociedad, sino una pertenencia a la sociedad, pero reconociendo nuestras diferencias y nuestras propias locuras. Eh, el concepto, insisto, puede resultar interesante, pero su ejecución en un marco de un sanatorio en donde vemos personajes con problemas mentales, otra vez, no funciona. Es demasiado abrupta, demasiado incoherente, no sé, no termina de agarrarlo uno plenamente, ni nos parece creíble de ninguna manera. Y potencialmente como lectores críticos, pues decimos aquí hay una situación, de nuevo, bastante problemática e irracional. Entonces, creo que esta romantización de los procesos de la locura no tienen mucho sentido, digamos. Yo puedo entender la idea de una liberación espiritual y física de nuestro ser, pero de allí a creer que las enfermedades mentales pueden tener, digamos, necesariamente ser como liberadoras o fortalecedoras del espíritu cuando pueden ser circunstancias emocionalmente muy difíciles, me parece complicado. Bueno, entonces, observemos ahora la escritura erótica de Coelho, ¿sí? Que tengo entendido que pues es también otro de sus rasgos fuertes o interesantes, digamos. Entonces aquí vemos cómo ella pues empieza a desnudarse, nos describe otra vez de una manera que me parece a veces también muy explícita a mí, esta sensación de placer. Me parece valioso, eso sí, digamos, como esa celebración de la corporeidad que hace Coelho. Debo decir yo que no conocía ninguno de sus textos. Me pareció interesante cómo él entra a lo espiritual es a través de la exploración de lo sensible, ¿sí? No a través, digamos, de un ejercicio de ascetismo o de abandono de la corporeidad, por el contrario. Este episodio por eso es tan importante, yo creo que es el pasaje más importante de la novela, porque le hace descubrir a Verónica que las respuestas que buscaba no se encontraban en la búsqueda de un ideal abstracto o de un sentido vital externo a ella, sino por el contrario, dentro de su propia corporeidad. Una idea también interesante, una idea que no solamente Coelho, sino muchos autores de gran talento han desarrollado en distintos periodos históricos de la literatura, ¿sí? Aquí, pues, tal vez alguna gente considere esto un poco anatema también hacer estas comparaciones, pero pues, Tolstoy, por ejemplo, como autor, es una figura que también hace una celebración muy importante de lo corpóreo, de lo sensible, de la naturaleza dentro del mundo estético, dentro del mundo vital, perdón. Pero, ¿en dónde radica la diferencia? El concepto en sí no me parece malo, pero la ejecución es muy distinta, mientras que Tolstoy es un autor de una gran sutileza, de una evocación simbólica magistral que logra a través de pequeñas sugerencias poéticas de elementos naturales o de acciones físicas presentarnos transformaciones morales de los personajes. Coelho lo convierte todo en un episodio demasiado explícito y demasiado directo, ¿sí? Eso es lo que yo siento que es el problema. No, mi crítica no es tanto con un ejercicio sexual y erótico que no me parece tan mal logrado, pero sí con lo explícito que se hace el mensaje que se busca transmitir allí. Además, observen esta línea también, dice, se acordó del ataque cardíaco que había tenido aquella mañana, pero ya no le concedía la menor importancia, iba a morir gozando, estallando. Estos son el tipo de líneas que lo sacan a uno por completo de la lectura, pues de una lectura seria de la novela, porque efectivamente nuestra protagonista tuvo un intento de ataque cardíaco esa misma mañana y ahora está entregada al placer sexual más extático. No hay ninguna coherencia en el desarrollo del personaje ni tampoco de su propia salud, no tiene ningún sentido, ¿sí? Es algo que me resulta, por decirlo menos, absurdo, ¿sí? Y aquí debo añadir un giro muy interesante y pues aquellos que deseen leer esta novela y no quieran pues saberlo, entonces les aconsejo que bajen el volumen o adelanten esta parte del video. Hay un final de la novela en donde descubrimos que Verónica realmente no está tan enferma como ella cree. ¿Qué es lo que pasa? Ella llega al principio de la novela después de un intento de suicidio, un médico, el jefe del sanatorio, que se llama el doctor Igor, además nombre
muy a lo Frankenstein, muy de historia de terror, ¿no? Nuestro director del sanatorio le dice que ella se ha dañado su corazón por culpa de pues del intento de suicidio, ¿sí? Que ya tiene un daño cardíaco permanente. El giro final de la obra es que descubrimos que este no es el caso, sino que el doctor le ha estado inyectando una medicina para debilitarla, porque él está haciendo una serie de experimentos médicos con los cuales él quiere ganar reconocimiento internacional, premios importantes, etcétera. Obviamente nosotros diríamos, primero es un giro muy de serie B, ¿no? Muy de película de serie Z, ni siquiera B, serie Z, ¿no? El villano. Pero lo más problemático, y esto es lo que parece inverosímil, es que dicho acto de abuso, porque es realmente un abuso lo que este hombre está haciendo, de coger a sus pacientes y utilizarlos como conejillos de indias, este ejercicio antiético es aquí presentado como algo positivo, como algo celebratorio, porque para el médico el acto de forzar a sus pacientes a confrontar la muerte les permite de manera simultánea descubrir la vida, el sentido de la vida. Así dichos pacientes no sean conscientes ni hayan dado la menor aprobación para ser intoxicados con un veneno, ¿sí? Se presenta como el colofón moral y transformativo de la novela. Es allí donde colisionan de manera muy negativa los anhelos alegóricos y filosóficos de Coelho con las características narrativas de su obra, que generan unas implicaciones muy problemáticas. Si ya antes hablábamos, ya lo mencionaba yo, cómo me parecía muy problemático que, digamos, Verónica actúe de esta manera impositiva sobre una figura pasiva como es Edward. Es también muy problemático como ella en repetidas ocasiones es tratada de formas dominantes y agresivas por figuras masculinas. Hay un subtexto potencialmente misógino también en la obra, que ella termine siendo redimida o descubriendo su ser por el hecho de que un hombre le está inyectando un veneno, cosa de la que ella nunca será consciente, y esto se vea como algo positivo, es algo que me parece absurdo, por decirlo menos, ¿sí? Entiendo la idea que se está tratando de expresar, pero la ejecución narrativa es sumamente problemática, ¿sí? Y totalmente inverosímil, ¿sí ven? Es allí donde está eso. Sumémosle a esto que estoy diciendo, pues también muchas de las imágenes que aquí se nos presentan, ¿no? El deseo de ella de ser sometida, ¿no? De ser sometida, se nos dice que ella se arrodilla, quiere que la sometan, que la controlen, que otros le den ese placer, ¿sí? Siguiendo esto, podemos ver el siguiente pasaje en donde se nos presenta a ella como una especie de diosa sexual, ¿sí? Que es tanto reina y esclava, dominadora y dominada, ¿sí? En donde hace el amor con muchas figuras y se libera por completo. Em, Indistintamente, pues ya en nuestra aceptación o no de los intereses sexuales potenciales de Verónica, em, resulta muy revelador esto, ¿no? También la idea de que ella es a través de la sexualidad desaforada donde encuentra por fin un principio de respuesta a esa sensación de vacío, de ausencia que tenía previamente, ¿no? De modo que el momento del orgasmo, el orgasmo físico, se presenta como el camino de entrada, o no digamos un orgasmo, sino la multiplicidad de orgasmos que tiene Verónica en este pasaje, son el camino de entrada hacia ese descubrimiento de su propio ser. ¿Sí? Em, es una idea que puede ser, insisto, también bastante interesante, una ejecución interesante, ¿no? Una presentación más franca también de la sexualidad como un método liberador, como un método espiritual. Es algo que encuentro potencialmente atractivo. Lo que pasa es que, insisto, la yuxtaposición narrativa de eventos, el contexto en el que se desarrollan, la poca preparación para que dichos eventos tengan lugar, genera un efecto involuntariamente cómico, al menos para mí como lector, ¿sí? Sin contar obviamente con estos otros subtextos problemáticos que ya he mencionado aquí. Em, y bueno, digamos, después de este gran momento, esta epifanía orgásmica, ella ya se entrega de nuevo a la paz y por si no fuera suficiente, como si para nosotros como lectores no fuera evidente lo que el autor quería decirnos, se nos dice directamente, le bastaba haber hecho lo que había hecho, entregarse. A ver, por favor, ¿por qué no confían en nosotros los lectores? Si para algo sirve también este video es para que nosotros reflexionemos en el potencial como importante que tienen o el respeto que todo narrador debe tener por sus lectores. No entregarle de una manera tan explícita, tan directa, un concepto que es más que evidente.
¿sí? Eso es lo que resulta ineficiente de este pasaje. Si se narrase de una manera más elusiva, poética, más sutil, creo que tendría muchísimo más impacto. El remache también de inmediato hace que el concepto que se quiere presentar se debilite por completo, ¿sí? Por la debilidad narrativa y el exceso de explicitud con que se presenta la historia o el concepto que se quiere narrar, cae el efecto poético allí. Y pues, digamos, para hacerlo aún más evidente, el narrador concluye con una epificación de un orden universal, ¿no? Panteístico, donde el hombre y naturaleza están unidos a través de este potente orgasmo adquirido. Eh, un momento en donde además se nos dice que ahora Edward mira con ternura, ¿sí? Nada tiene sentido psicológicamente. Imaginémonos una persona que tenemos dos posibilidades. Si de verdad Edward fuera una persona con esquizofrenia, esto sería una escena de abuso muy problemática. A sabiendas de que él no tiene eso, sino que está aparentando, es igual un gesto muy extraño que no responde a ningún orden. No hay en ningún momento una sugerencia de la incomodidad de este personaje, sino solo de una actitud de pasividad que es muy dañina. Y para rematar este episodio de una manera presuntamente poética, se nos dice, fue tan bueno que consigo ver amor en todo, hasta en los ojos de un esquizofrénico. ¿Qué? O sea, ¿qué clase de cierre es ese para este episodio? Además, porque dice que es como si lo que se sugiere de manera implícita es que la persona que menos capaz sería de sentir amor sería un esquizofrénico, ¿sí? Consigo ver amor en todo, hasta en los ojos de este, el más loco, el más pasivo. El deleite de ella radica justamente en que un ser pasivo y débil, digamos, incapaz de reaccionar, sea testigo de su placer. Es algo, se vuelve una relación de poder muy problemática, de abuso muy problemática, y en donde no solo lo que aparentemente es un ejercicio de romantización también de la locura se convierte por debajo también en una visión burda también, y me parece a mí esta vez es un poco irrespetuosa también de las enfermedades mentales, ¿no? Que deberían ser tratadas siempre con mucho respeto, con un reconocimiento de la integridad de la persona que tiene esto, ¿no? Que de muchas maneras no lo define, y en donde la esquizofrenia es un elemento más, y en donde esta persona merece el mismo respeto y la misma equidad, la misma consideración que cualquier otro ser humano. Pues que sí, porque debemos permitir que X o Y situación nos defina, ¿sí? Y aquí por el contrario se nos está diciendo que entonces es el que hasta los ojos de un esquizofrénico puede haber amor es el mayor logro posible, insinuándose otra vez que el amor no es posible para un esquizofrénico. Uf, no sé, muy problemático, insisto. Y bueno, pues así concluimos esta lectura del día de hoy. Resultó un poco más filosófica de lo que yo esperaba, pero quería presentarla y quería pues concluir también con una reflexión sobre el por qué para nosotros, o por qué para tan, no tal vez está para nosotros, no, tal vez para aquellos que estén observando este video, o tal vez algunos o algunas de ustedes que han leído a Coelho, tal vez lo conocen. Tal vez otros no, tal vez no lo han leído, pero la pregunta que nos podemos hacer para cerrar este video es preguntarnos por qué este tipo de autores tienen un gran peso, cuál es su impacto principal. Yo llego a dos conclusiones después de leer la novela. La primera de ellas es la, el deseo, digamos, de encontrar respuestas filosóficas, ¿no? De encontrar un orden filosófico al mundo. Creo que la búsqueda de la filosofía o la búsqueda la exploración filosófica, es decir, entendiéndose por esto como la búsqueda de las grandes preguntas de la vida, es algo que se mantiene permanentemente, ¿sí? Ahora, que las respuestas ofrecidas en otras cosas no sean tan satisfactorias es otra cosa, ¿sí? Pero lo importante es que primero vemos eso. Yo siento que en el mundo existe ese deseo de buscar de estas preguntas, esta inquietud. Yo creo que en eso sí Coelho él responde pues a unas realidades muy certeras, ¿no? De una sensación de alienación que nosotros sentimos, una sensación de terror ante la muerte, un rechazo de nuestra propia corporeidad. Y en ese sentido, pues su obra busca, al menos esta obra que leí, pues tiene este interés de atacar directamente estos puntos. Y allí entra el segundo punto, es que también las personas, o bueno, muchos lectores, seres humanos a lo largo del mundo, en todo el mundo están buscando respuestas a estas grandes inquietudes, ¿sí?
la filosofía, digamos, occidental, oriental, pues muchas filosofías en ocasiones nos han dicho que no hay una última respuesta, ¿no? Sino las grandes preguntas, pero también hay un ansia de respuestas, una ansia de buscar un sentido en un orden social que definitivamente no nos satisface. Y bajo esa perspectiva, pues el ejercicio narrativo de Coelho es un intento de lograr esto. Sumémosle a esto también el hecho de que, insisto, él es, o para mí, desde mi perspectiva, después de leer esto, para mí él más que un narrador creíble es un creador de alegorías, un creador de parábolas, incluso podríamos decir, a través de las cuales busca expresar respuestas que en mi opinión, resultan algo básicas, resultan algo simplistas también y potencialmente problemáticas, pero que tienen ciertos caminos o ciertas ideas que también son valiosas, ¿sí? Es solo la abrupta yuxtaposición de ideas en donde Coelho parece tomar elementos de distintas filosofías y la forma con las que la estructura en una narrativa con personajes de papel que no tienen un peso psicológico ni un reto emocional o transformativo, lo que debilita, en mi opinión, profundamente el texto, ¿sí? Creo que si en algo yo saco también de esta reflexión es que es muy importante que dentro de la literatura se hagan estas grandes preguntas, es muy importante que nosotros como artistas, como pensadores, pedagogos, sigámonos haciendo estas grandes preguntas, que no permitamos que ni la literatura ni la filosofía se queden únicamente en un universo académico o analítico, distante, digamos, de estas grandes preguntas, pero que también hagamos estas preguntas con inteligencia, con complejidad, con densidad, con un reconocimiento de la polifonía también de la sociedad y de nuestra propia idiosincrasia, en donde puede haber muchas distintas perspectivas bajo las cuales puedan leerse y entenderse estas preguntas. Tal vez esta búsqueda de respuestas más simples es lo que debilita este relato, pero entiendo también pues, lo que lo motiva, ¿no? Esta búsqueda o este anhelo espiritual que es tan central, siento yo, de nuestra especie. Em, entonces, pues nada, muchas gracias. Insisto que tengan una excelente última semana del año. Les deseo todo lo mejor, pásenla muy bien, celebren el gran Día de los Inocentes y bueno, pues nada, si les gustó, pues sigan leyendo a Coelho, vamos, que hay muchos más por leer. Muchísimos más, hay muchas otras grandes obras, tal vez en un futuro episodio, si les gusta a ustedes espectadores, pues podemos reflexionar sobre El Alquimista o alguna otra obra. Y pues concluyo pidiéndoles una vez más, si lo desean en los comentarios también recomendar algunas otras obras que sean a veces mal consideradas malas obras literarias, pues no duden en comentarlo y pues a ver qué cosas locas podemos sacar a futuro en este tipo de videos. Nada, un abrazo, soy Diego Arboleda, estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.